es un sistema más de negociación de soluciones que un sistema de persecución y de encarcelamiento y de sanción. Entonces ahí tenemos un problema pues bastante delicado. Yo en esta ocasión he estado viajando con Jordi en los últimos días y he tenido oportunidad de escuchar sus ponencias, las que me parecen sumamente interesantes y en las que coincido sustancialmente. Yo quisiera que en esta ocasión, seguramente ustedes lo están esperando así, que cuando analicemos estos temas, sobre todo el tema de la solución del conflicto, el tema de investigación, búsqueda de ver la verdad, no hagamos este análisis como lo hacemos siempre, que es que estamos buscando el análisis de las conductas de las partes y del juez frente al proceso, pero visto desde las partes. En esta ocasión, la idea sería que analizáramos todos estos aspectos, pero desde la perspectiva del juez, que es en definitiva el que es el receptor de las pruebas o del ejercicio probatorio y que al final de cuentas es el emisor de una decisión. ¿Okay? Entonces parto desde este pensamiento del objetivo constitucional del proceso, porque últimamente me ha dado la tarea de insistir mucho en el tema de que estamos confundiendo esos objetivos. Cuando toqué el tema de justicia restaurativa lo dije, si seguimos hablando de esclarecimiento de hechos y nos olvidamos de que el verdadero objetivo del proceso penal es la solución del conflicto, entonces no estamos cumpliendo el paradigma constitucional, el gran paradigma que habla la iniciativa, que habla la exposición de motivos de la reforma del 2008, donde dice la justicia restaurativa es el gran paradigma de esta transformación. Entonces, ¿dónde queda esa gran transformación si no me estoy enfocando en resolver el conflicto y sigo trabajando con ese objetivo de primer orden? La pregunta que yo lanzaba era si debemos entender la solución del conflicto como investigación. Y esto me preocupa desde el ámbito probatorio porque de la investigación viene uno de los primeros actos de prueba, que es la obtención de elementos probatorios. Si yo entiendo como prioridad la investigación, que me parece que no es así en este sistema, entonces la investigación tiene una importancia superlativa por encima de lo que las partes quieren hacer con su proceso. Y si le doy relevancia a la investigación, entonces me voy a enfrentar a que si lo más importante es investigar, entonces habría una serie de categorías procesales que no serían aplicables en este sistema. Por ejemplo, en cualquier libro de teoría general del proceso dice que hay 3 grandes vías para resolver el conflicto, ¿no? Una de esas vías es el allanamiento. ¿En qué consiste el allanamiento? ¿Recuerdan ustedes? Aceptar las pretensiones, ¿verdad? Sí, tienes razón, sí, está bien, sí, acepto. Entonces, en nuestro sistema de tipo acusatorio, ese allanamiento, yo trato de traspolar este concepto general de allanamiento en teoría general del proceso al sistema acusatorio y lo encuentro en el procedimiento abreviado. Es la forma en que aquel dice, sí, está bien, sí, acepto. ¿Ok? Esta es una vía de solución al problema que tiene una serie de características muy particulares. No hay un desahogo probatorio, como bien lo sabemos. Lo que hay es una doble actividad que realiza el juzgador y se relaciona mucho con el tema de valoración. En primer término, no es una valoración concreta. Lo que en realidad hace el juzgador en un primer estadio es revisar que los datos que existen en la carpeta de investigación puedan corroborar la imputación. Entonces, esto es un requisito, es una revisión de trámite, podríamos decirlo así, de un requisito para la admisibilidad del procedimiento, solamente, ¿no? Que los datos sean capaces de corroborar esa imputación. Y los datos tienen que ser entendidos como enunciados que hacen referencia a hechos. Por lo tanto, el juzgador, al momento de la revisión de estos datos, tiene que encontrar en estos datos afirmaciones de los hechos imputados por la Fiscalía para admitir el procedimiento.
No hay una gran ciencia en torno a ello, más allá de lo que habíamos platicado o lo que escucharon ustedes del doctor Jordi, que es que a través de la semiótica podemos saber qué quiere decir cada uno de los enunciados, qué quiere decir cada una de estas afirmaciones y cuál es el propósito de cada afirmación, ¿no? Si alguien afirma, ellas fueron, haciendo alusión a unas imputadas, un testigo que dice ellas fueron y tuvieron que haber sido ellas porque, por ejemplo, porque son sexoservidoras, si bien el enunciado es afirmativo, ahí detrás de ello hay un propósito distinto que no es el de afirmar un hecho. Está manifestando a lo mejor un prejuicio y debo de ser muy cuidadoso con que esas afirmaciones sean capaces de probar el hecho que se está aduciendo. En cuanto a que el testigo pudiera decir, bueno, y además ellas siempre han tenido problemas con todo el vecindario y a mí me caen mal porque siempre se meten en problemas, a mí ya me da un elemento como para dudar mucho de este tipo de afirmaciones. Entonces, la verificación de los datos en el abreviado también implica hasta cierto grado un ejercicio de valoración de la información contenida en estos datos. Un segundo paso, porque dentro de esta actividad yo lo que tengo que ver es que haya suficiencia de datos para poder admitir el abreviado. En caso de que no hubiera suficiencia, yo no tengo por qué abrir el procedimiento abreviado. El caso volvería para investigación, no daría para que entráramos en un abreviado, ¿estamos de acuerdo? Ahora, me han preguntado mucho sobre absolver en el abreviado. Había mucho la polémica si se puede absolver o no se puede absolver en el abreviado. Miren, si la razón para absolver en un abreviado es la insuficiencia de datos, ahí tenemos un responsable que es el propio juzgador, al que le tocó verificar como requisito de admisibilidad que hubiera estas afirmaciones y que estas fueran suficientes para poder corroborar esa imputación. ¿Habría casos en donde podría darse una absolución? Sí, pero serían remotos quizás, y serían casos en donde a lo mejor ya antes de la deliberación se encontrara un tema de prueba ilícita o algo así que pudiera movernos completamente la decisión. Prácticamente lo veo complejo, pero no puedo señalar tajantemente que nunca se daría una absolución en abreviado. Lo que sí es claro es que si fuese por insuficiencia de datos, es una tarea previa, era un requisito de admisibilidad que debió de haber agotado el juzgador, si no, no pudieron entrar en el abreviado. Otra categoría procesal que encontramos nosotros es el desistimiento, dicen los libros de teoría general del proceso. El conflicto también se resuelve a través del desistimiento. Y el desistimiento es decir, ya no quiero, aquí está, yo quería este objeto, te lo pedí en el mundo material, no me lo quisiste dar y ahora simplemente ya no me interesa. Ese desistimiento, si lo traslado al mundo del sistema acusatorio, evidentemente también me lo voy a encontrar en algunas categorías o figuras procesales, como es el caso de los criterios de oportunidad. Ahí la Fiscalía decide ya no continuar investigando por las distintas causales o causas contenidas en las distintas fracciones que prevén estos criterios. Cuando a consecuencia del hecho el imputado sufra un daño físico, moral de tal magnitud que etcétera, etcétera, sería un ejemplo. Por motivos a veces más de tipo humanitario, por motivos más de búsqueda de la paz social, serían las razones para la aplicación de un criterio de oportunidad, de no tener interés más en la persecución penal. Y hay una tercera forma de resolver el conflicto que los libros de teoría general del proceso también nos refieren, que es a través de la transacción, decían los profesores. El allanamiento, el desistimiento o la transacción resuelven el conflicto adicionalmente al proceso, o al juicio. Y en la transacción encontramos una justicia que no es una justicia de tipo distributiva, que es lo que regularmente hacen los jueces. En la justicia de tipo distributiva le quitas a uno para darle a otro.
Le dices, esto ya no es suyo, le pertenece a tal, o el que le asiste el derecho es a la fiscalía y no a la defensa, o viceversa. En la justicia negociada, que es a través de la vía transaccional, encontramos, por ejemplo, los acuerdos reparatorios. Sería un muy buen ejemplo de una forma de resolver el conflicto a través de que las partes llegaron a alguna vía de solución de lo más pacífica y amistosa posible. Cuando encontramos tanta variedad para resolver el conflicto, entonces entendemos que el procedimiento ordinario no es la única alternativa ni la única vía posible o probable para resolverlo. Y entonces el objetivo del proceso nos viene quedando demasiado estrecho, demasiado inquisitivo para seguirlo trabajando como tal. Si seguimos utilizando que el objetivo del proceso es el esclarecimiento de los hechos, entonces tenemos cada vez más a operadores, como es el caso de la Fiscalía, negándose a reconocer que existen otras vías de solución y negándose a tener un acercamiento con la contraparte para poder llegar a uno de estos acuerdos. Decía yo, los acuerdos reparatorios son una forma de hacer justicia, pero se llama justicia colaborativa. ¿Y por qué justicia colaborativa? Porque en la justicia distributiva, yo decía, el juez le quita uno para darle al otro, y en la justicia colaborativa hay algunas técnicas de negociación que son importantes utilizar. Una de ellas es la de ganar, perder, perder, ganar, ¿no? En una técnica de negociación muy agresiva hay una parte que dice yo quiero ganar todo y que tú pierdas, ¿no? Y nadie quiere perder, así que en la técnica de negociación ganar-perder, ambos a lo mejor tienen que ceder un poco en sus intereses, en sus prioridades, pero al mismo tiempo van ganando. Y estamos viendo entonces que el objetivo real del proceso no es propiamente el esclarecimiento de hechos, porque entonces no habrían una serie de figuras, porque lo que más nos importaría sería la investigación. Así que yo no tendría, por ejemplo, categorías procesales o figuras procesales como los incidentes de nulidad. Toda prueba tendría utilidad dentro del proceso. Si sirve para esclarecer hechos, pues que venga toda, incluso la ilícita. Y nosotros sabemos que tenemos una serie de restricciones ahí. Tenemos, por ejemplo, la nulidad de los actos procedimentales, dividido en dos especies. Tengo actos del procedimiento que violan derechos humanos o derechos fundamentales y actos del procedimiento que se desarrollaron violentando reglas procesales. En el primer caso, las de violación a derechos fundamentales traen como consecuencia la nulidad absoluta, sin discusión, y en el caso de las de violación a reglas procesales, la nulidad de tipo relativa, ¿ok? Y esas implicarían que antes de su nulidad el juez tiene que verificar la posibilidad de que hubiesen sido o pudieran ser saneadas o pudieran haberse convalidado, ¿no? En ejemplos concretos, un acto del procedimiento que viola derechos fundamentales podría ser en su subespecie de acto de investigación, un cateo, sin la orden judicial correspondiente, y derivado de ese cateo se encontraron una serie de objetos. Ahorita vamos a discutir qué pasa con los objetos, pero el acto del procedimiento en sí podría ser materia de nulidad. Y en el caso de la nulidad relativa, porque se violentan reglas procesales, supongamos que hay un acto de investigación que no violenta derechos fundamentales, sino algún aspecto de una regla procesal. Un reconocimiento de personas, por ejemplo, que no se hace conforme al artículo relativo a este reconocimiento. Y entonces supongamos que el código, no supongamos, así lo dice el código, que se debe de llevar a cabo con un ministerio público a quien que dirija la investigación, y que lo hiciera el mismo ministerio público. Bueno, este acto ha violentado una regla procesal, ameritaría su nulidad.
Habría que preguntarnos, ¿se puede sanear un reconocimiento de personas para ver la posibilidad de saneamiento antes de pensar en su nulidad? Y consideramos que la respuesta sería que no, en virtud de que el acto pues ya generó una cierta percepción en quien reconoce, de tal manera que si el juez dijera, bueno, que regresen todos y vuélvanlos a formar y ahora sí pónganlos con el MP distinto, el testigo o la víctima volvería a señalar evidentemente a la misma persona. Los profesores con los que he compartido foro en estos últimos días, que es el doctor Rodrigo Rivera, hacía un comentario a nuestro Código Nacional en el siguiente sentido. Nosotros tenemos un artículo, el artículo 264, que tiene como propósito la nulidad del dato o del medio de prueba. Y regularmente nos hemos preguntado, si me están anulando el acto del procedimiento y de ese acto de procedimiento se obtuvieron, por ejemplo, un arma de fuego, ¿es ese mismo numeral o esos artículos los que fundamentan la nulidad del arma de fuego o tengo que invocar el 264? La pregunta es porque el 264 dice nulidad del dato o prueba y habla de cualquier dato o elemento probatorio obtenido con violación a derechos fundamentales será nulo. Pareciera que el 97 nada más me está anulando el acto, el cateo, y que el 264 entonces es el que tengo que hacer alusión si lo que quiero es deshacerme del arma que se encontró en ese cateo. Bueno, el profesor Rodrigo Rivera señalaba que nosotros hemos sobrevaluado el tema probatorio aquí en nuestro Código Nacional porque evidentemente, decía él, la prueba no se anula o el medio de prueba no se anula. Un medio de prueba que ha nacido para el proceso no es motivo de nulidad, lo que se anula es el acto de obtención y con ello no se puede utilizar o pierde eficacia el elemento probatorio. Así que nosotros tenemos sobregirado el tema de las nulidades en nuestro código, dice el profesor Rodrigo Rivera, que es miembro del Colegio Iberoamericano de Procesalistas, pertenece a Venezuela y es de la Universidad de Salamanca junto con el doctor Jordi. Pero aquí tenemos otra cuestión. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro código el tema del aseguramiento, no reconocido en el código como un acto, sino como una técnica, por la sede material en la que se encuentra. Dice el artículo 227, técnicas de investigación, y me reconoce dos: la cadena de custodia y el aseguramiento. Entonces, ha ocurrido que cuando alguien invoca la nulidad de un elemento obtenido en un aseguramiento, un elemento probatorio, han dicho, bueno, es que el aseguramiento no es un acto del procedimiento, han dicho algunos juzgadores, por lo tanto, se han valido algunos litigantes de ese 264 para poder generar nulidad del dato o del elemento probatorio. Entonces, vamos a lidiar todavía con esta discusión sobre el 264. Algo más que quiero mencionar sobre el 264. Una es un error en el rubro. Dice nulidad del dato o prueba. Y aquí empieza uno de los primeros errores que tiene ese artículo 264 en cuanto al concepto de prueba. Nulidad de dato o prueba. ¿Cómo tengo que entender el concepto de prueba? Si me voy al artículo 261 del Código Nacional, el Código Nacional me dice, también erróneamente, que la prueba, dice, es todo conocimiento cierto o probable de algo que desahogado a través de la inmediación en un juicio le permite al juzgador llegar a la conclusión cierta sobre un hecho. Bien, ¿en dónde radican los distintos errores cuando yo hablo de la terminología de prueba que tenemos en nuestro código? Primero pensemos en el concepto de prueba. La prueba, en realidad, es el resultado de un ejercicio o resultado de ese ejercicio intelectivo que realizan los jueces. Así que una vez que el medio de prueba ha desahogado y ha vertido su información, que esta información puede ser cierta o probable, el juez llega a ciertas conclusiones
Y son estas conclusiones las que se convierten en prueba, y no el conocimiento. El conocimiento del testigo no es la prueba. Erróneamente el código define, por prueba se entenderá todo conocimiento cierto o probable. No es cierto. Pongo un ejemplo concreto para entender lo del conocimiento cierto o probable. Un testigo está viendo un hecho y dice, el sujeto llegó en un vehículo blanco. No estoy seguro, pero la camisa que traía creo que era roja. Ahí tengo un ejemplo de un conocimiento cierto, no en el sentido de verdad. Yo insisto mucho en ese punto. Cuando el código habla de conocimiento cierto, habla en el sentido de certeza con la que se afirma la información. Cuando el testigo dice, el vehículo era blanco, no dijo me parece, yo creo, no estoy seguro. Él hace una afirmación creyendo en ese momento que es cierto lo que él vio, que el carro era blanco. En cuanto a la camisa, sí hay un conocimiento probable, que evidentemente va a tener que ser concatenado con otros elementos probatorios, a efecto de que al juez lo convenzan de que la camisa era roja, por ejemplo, ¿no? O de que el carro era blanco. Y una vez que el juez se convence, entonces ya tenemos la construcción de la prueba. Así que la prueba no existe procesalmente hasta que no se da todo este ejercicio en juicio y no se da el ejercicio de valoración. La prueba es una construcción resultado de ese ejercicio intelectivo judicial. ¿Ok? Por lo tanto, erróneamente el código en el 261 habla de que la prueba es todo conocimiento cierto o probable de algo. Eso, hasta ese momento, mientras el testigo tenga ese conocimiento, todavía no es prueba. Y todavía no es prueba porque para efectos de incorporación, cada medio de prueba tiene un estilo o una forma de ser incorporado al proceso. Cuando un testigo refiere una información, todavía está sujeto a un contrainterrogatorio. Por lo tanto, la prueba no ingresa de manera directa a la capacidad intelectiva del juez como para que lo convenza de que es cierto o no. Tiene que esperar el contra. Y además hay otra cosa, no puede valorar aisladamente, tiene otra regla. Por lo tanto, dice que tiene que valorar la totalidad de los elementos de prueba, que también por ahí hay una errónea apreciación de esta actividad, porque no tengo que esperar la totalidad, porque no voy a valorar igual un documento que un testimonio. En cambio, testimonios, la valoración se rige por las mismas reglas. Ustedes escucharon algunas del doctor Jordi. Las reglas para valoración del testigo o los testigos, los distintos testigos son las mismas. Yo me espero a la totalidad de todos los testimonios para poder evaluar esas afirmaciones. Espero la totalidad de los documentos para evaluar las afirmaciones contenidas en los documentos, y lo mismo con cada uno de los medios de prueba de acuerdo a su naturaleza. Pero no tengo que esperar la globalización de todo el desahogo y valorar todos como si todos se rigieran por las mismas reglas. Cada medio de prueba, de acuerdo a su naturaleza, será evaluado por el juzgador, pero nos dice el código que el juzgador lo hará hasta que concluya todo el desahogo. ¿Ok? Bien, entonces, decía, si yo ya tengo entonces que el concepto de prueba está un poco equivocado, por no ser tan agresiva con mis comentarios. Luego me he hecho muchos enemigos en este medio por eso. Trato de ser lo más suave posible, pero a veces se me salen los cifuentes. Bien, entonces tenemos erróneo el concepto de prueba, pero bueno, vamos a entenderlo como el resultado de el ejercicio probatorio, ¿no? De toda la actividad probatoria. Ahora ya me queda claro que el ejercicio de la actividad probatoria es una actividad del juez, una vez que ya interiorizó toda la información y dice, tengo por probado esto. Bueno, pues esa afirmación de tengo por probado esto, eso hace la prueba. Eso hace la prueba. Y eso no puede ser anulado. Por lo tanto, el 264, cuando dice nulidad del dato o prueba, en realidad no creo que se hayan estado refiriendo a eso, a la actividad intelectiva del juez cuando afirma, a mí me convenció este medio de prueba por esto. No se refiere a eso. En realidad se estaba refiriendo a nulidad del medio de prueba. Pero insisto, y esto queda para discusión porque
todavía es materia de discusión en estas mesas donde estoy acompañando. Mañana me toca con el doctor Rodrigo y pasado vuelvo a ver a Jordi en Campeche. Seguimos discutiendo el punto, si los medios de prueba se anulan o no se anulan. Técnicamente no, están, no puedo hacer de cuenta que no existen, lo que no van a tener es eficacia probatoria. Eso es lo que dice el doctor Rodrigo, casi me está convenciendo de ese punto. Bien, el otro gran aspecto que tiene esa frase de esclarecimiento de los hechos es el tema de la búsqueda de la verdad, si esclarecimiento de los hechos es búsqueda de la verdad. Entonces ahí tenemos la discusión con otros grandes procesalistas, dentro de los que se encuentra el doctor Jordi Ferrer, Michele Tarufo y demás, haciendo esta afirmación que yo comparto sustancialmente, no en la totalidad, pero sí la comparto sustancialmente. Cuando hablamos de búsqueda de la verdad, nos estamos haciendo un propósito, si ese es el propósito que nos dice la Constitución, al juzgador particularmente le están poniendo una misión prácticamente imposible, que nos diga qué fue verdad aquel día. Y ustedes escucharon a Jordi hace unos minutos decir, la única forma de saber qué fue lo que verdaderamente pasó es estar ahí, es haber estado ese día, a esa hora y en esos minutos. Lo que en realidad se trabaja en estos procesos de manera práctica, lo digo, es el tema de la verosimilitud o una aproximación a la verdad. Cada una de las partes trae al juzgador un relato. No se compliquen con conceptos complejos y técnicos de la teoría fáctica de la fiscalía. Son dos relatos. El fiscal viene, le cuenta al juzgador un relato de cómo ocurrieron los hechos y la defensa cuenta también su relato, ¿verdad? No, los hechos no son como dice la fiscalía, lo que en realidad ocurrió es que el imputado se estaba defendiendo y por lo tanto aquí hay una legítima defensa porque lo estaban agrediendo, bla, 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 ¿ok? Entonces, aquí no estamos buscando verdades, sino en realidad lo que estamos buscando son verosimilitudes o el más alto grado de aproximación a la verdad. Por lo tanto, no debemos entender ese esclarecimiento de los hechos como búsqueda de la verdad, porque entonces sí nos enfrentamos a estos problemas que les comento. No habría actos nulos, no habrían medios de prueba nulos, no precluiría la investigación, porque la búsqueda de la verdad nos llevaría hasta las últimas consecuencias. Y si ese fuera el propósito, entonces la investigación que dure eternamente, pero que se sepa la verdad, ¿no? Así que podríamos pasarnos años. Además hay una cosa que yo siempre he platicado. Para determinar la verdad, estamos partiendo de un propósito imposible y tenemos que empezar reconociendo que estamos derrotados en ese objetivo. Hay un principio que opera en las ciencias exactas llamado principio de indeterminismo. El principio de indeterminismo lo platiqué. Hay un científico que lo explica todavía mucho mejor y hay otros procesalistas que lo hacen mejor que yo, porque yo me olvido el nombre de las cuestiones técnicas, se dieron cuenta que yo voy más por el lenguaje común y cotidiano. Los científicos intentaron descubrir la partícula más pequeña que existía en el universo y querían medir su tamaño, su peso, la forma en la que se movía esa partícula. Por lo tanto, buscaron a través de los distintos elementos tecnológicos con los que contaban, cómo aproximarse a la partícula para tratar de medir todos estos aspectos, pero cada que se aproximaban, entonces resultaba que terminaban modificando el movimiento de esa partícula. Es decir, cada que intentaban, terminaba el experimentador siendo parte del experimento, hasta que llegó a la conclusión de que nunca se podría saber la verdad en esa ciencia llamada ciencias atómicas. Por lo tanto, si en una ciencia exacta terminaron reconociendo no vamos a poder saber la verdad nunca, y a eso se le llamó el principio del indeterminismo, imagínense que no tendríamos que hacer nosotros los abogados en las ciencias fácticas, donde tenemos un sinfín de problemas.
El primero de ellos es la forma narrativa de los medios de prueba. ¿Cómo cuenta los hechos un testigo al lado de otro testigo que al mismo tiempo estaba con él y vieron el mismo evento? La forma narrativa es distinta, además de las impresiones y apreciaciones, los problemas de percepción y de interpretación de esa realidad. Un testigo vio a un sujeto disparar, emitió un sonido, cuando se regresó a la silla y se sentó, el testigo lo miró sorprendido porque dijo, se paró, disparó, emitió un sonido al sentarse y me miró fijamente, dijo. Y el otro testigo dijo exactamente lo mismo. Pero el problema fue cuando le dijeron, a ver, trate de representar el sonido que el testigo hizo. Entonces uno de ellos dijo, al sentarse emitió un sonido más o menos así. Y yo dije, ahí empieza el problema, en el yo dije, se sintió aliviado de haber matado a aquel como un perro, todavía le agregó, ¿no? Y cuando se le preguntó al otro testigo que estaba justo igual sentado en la misma posición que el otro, dijo, no, yo escuché un sonido que fue más o menos así. Y yo dije, ahí viene el problema del otro. En ese momento le cayó el 20 y se sintió arrepentido de lo que había hecho. Bueno, hay una gran diferencia entre matar a alguien como un perro satisfecho y... como un perro y satisfecho. Y otro, el de suspirar angustiado porque te cayó el 20 de que acabas de matar acabas de disponer de una vida, ¿no? Entonces, este problema del lenguaje también nos va a generar problemas en la búsqueda de la verdad. Y por último, la realidad más clara, la verdad no debe de ser encontrada en el mundo del derecho, porque la verdad no debe ser buscada en el mundo del derecho. Y punto. ¿A quién le compete saber la verdad? A la filosofía. La filosofía sí te podrá decir qué es la verdad, y entonces empiezan las respuestas filosóficas. La psicología, ¿no? Porque habla de la realidad, de lo que ocurre en la mente de una persona y cómo representa esa realidad acá. La psiquiatría, cuando una persona no está bien de sus facultades, lo que hacen es hablar de una desconexión con la realidad, se desconecta de la realidad. Entonces, si es en ese sentido que vemos los medios de prueba, o los datos de prueba que iniciamos en una denuncia o queja cuando en un conflicto, y ahora sí que de lo que se duelen los representados son precisamente reglas procesales en el juicio que se están llevando. Entonces, ¿cómo tenemos de presentar cuando en estas reglas procesales pues cabe toda, pues ahora sí que la verdad, porque pues no hay testimoniales, no hay nada, simplemente son autos o acuerdos de juzgado que por alguna situación no están anexados al expediente, están fuera de, y el expediente cuenta pues ahora sí que con violaciones a las reglas procesales por no estar todos los acuerdos contenidos en ella. Bueno, primero aclaremos un punto. Evidentemente, actos que no respeten reglas del procedimiento tendrían por generalidad la nulidad, salvo que pudieran ser saneados o convalidados. Eso le corresponde a las partes, a la parte que advierte de estos vicios en estos actos, hacerlos valer oportunamente. La otra cuestión que hay que aclarar es que cuando estamos hablando de actos realizados, por ejemplo, con motivo de las funciones habituales de la Fiscalía, como actas, oficios dirigidos a otras instancias, no hay que confundir estos con actos de prueba, porque estos no van a constituir jamás la prueba. Un informe de un policía no es prueba. Lo que sí tiene vocación probatoria es la presencia del policía el día del juicio, que venga a decir lo que es. Y por eso el artículo 259 me parece que es el que hace referencia a que todo puede ser probado con todos los medios siempre que sean lícitos, pero dice los antecedentes de la investigación
y aquellos documentos elaborados con motivo de las funciones de los operadores no constituyen prueba, salvo que el medio de prueba venga y desahogue directamente en juicio. Entonces, ¿para qué me sirven esos documentos? Para construir el relato, simple y llanamente. ¿Era el artículo 259? El artículo 259. Para esos fines me puede servir un acta del Ministerio Público, un acuerdo, etcétera, para ir construyendo el relato, para ir ordenando investigación, para ir descartando o elaborando mis hipótesis, ¿verdad? Para esos fines, simple y llanamente. Pero si yo quiero que esos actos de investigación a la postre constituyan prueba, tengo que ofrecer al medio de prueba que corresponda. Si yo quiero que un informe de un policía, el informe del perito, tengan vigencia o validez para la toma de una decisión, tiene que venir el policía y tiene que venir el perito, salvo excepciones específicas en donde esos registros van a tener validez a pesar de que no se presente el medio de prueba. El ejemplo muy claro, cuando un testigo se muera, evidentemente no puedo llevar al testigo de la tumba al juicio, tendría entonces que ofrecer su entrevista con base en el artículo 386. Esa es una de las grandes excepciones a este tema, ¿ok? Bien, ya para cerrar y abrir a algunas preguntas si las tuvieran. Decía yo que los testigos tienen problemas de percepción y tienen problemas de interpretación, como el ejemplo que yo daba. Otro de los problemas que tiene la prueba es todo el trabajo sobre descubrimiento. Tenemos un artículo 337 que se reformó el año pasado, que todavía tiene problemas básicamente de redacción, pero que meten en mala interpretación a las partes. Cuando dice pruebas que serán ofrecidas en juicio, en realidad se está refiriendo a pruebas que serán desahogadas. En cuanto a la valoración, dice que los jueces valorarán según su libre convicción, dice el 402, extraída de la totalidad del debate, de manera libre y de manera lógica. Evidentemente aquí tenemos un problema con el tema de la libertad de valoración, de la que ya platicaron con Jordi. Y en cuanto a la lógica, hay algunas reglas que los jueces no deben de perder de vista. En una ocasión me preguntaron sobre la sobreabundancia probatoria. ¿Hasta cuántos testigos constituye sobreabundancia y cuántos no? ¿Hasta cuántos puedo dejar? Entonces yo ponía un ejemplo muy concreto. Si una de las partes ofreciera a 5 testigos del mismo hecho y la contraparte argumentara sobreabundancia, yo decía, un argumento que opera perfecto en etapa intermedia para tratar de rescatar la mayoría de los medios de prueba que estoy ofreciendo es recordarle al juez de intermedia este pequeño parrafito donde dice de manera libre y lógica. Los jueces, dice, valorarán según su libre convicción extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica. Entonces, dentro de la lógica hay una serie de reglas que los jueces no deben de olvidar al momento de valoración. Y una regla de lógica, por ejemplo, es la regla del tercero excluido. ¿Alguien recuerda la regla del tercero excluido? ¿En qué consiste? Lisa y llanamente, Diccionario Marisela Cifuentes. De veras, un día voy a hacer ese diccionario porque he hablado tanto de él que ya lo sueño. Lo voy a sacar, ¿verdad? Ya tengo como 3 conceptos. A ver, el tercero excluido. Si vienen 3 testigos y 2 dicen que el carro era blanco y uno de ellos dice que el carro era negro, dentro de la lógica, ¿qué color sería el carro? Blanco, lo que dijo la mayoría, ¿no? Si 2 de 3 dicen que blanco, es blanco. Ok, esa es una regla básica, mínima, un límite que le permite al juzgador, por lo menos, si 3 sujetos afirman un hecho, pues por lo menos uno de ellos está mintiendo y los otros tienen razón. Me voy con la mayoría, prácticamente es la regla del tercero excluido.
Yo no podría, como tribunal de enjuiciamiento, aplicar esa regla del tercero excluido si en intermedia me mandan un solo testigo o me mandan tal vez dos. Por lo tanto, una forma de rescatar el elemento probatorio o la mayoría de los elementos probatorios es a través de señalarle al juez de intermedia, al juez que esté operando en intermedia, que recuerde que los jueces van a utilizar una serie de reglas de lógica para decidir respecto de un hecho, y que esa regla no la podrían emplear si me deja dos testigos. Porque si uno dice blanco y otro es negro, ¿a quién le va a creer el juez? No sé, de Tin Marín de Dopingüe, no me queda de otra, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, coincido con lo que dice el doctor Jordi en cuanto a que más allá de toda duda razonable, la duda es duda y punto, no hay que buscarla más, o hay duda o hay certeza. Es como estar embarazado, o estamos embarazados o no estamos embarazados, pero no podemos decir razonablemente, creo que un poquito, ¿no? Ahora, nosotros estamos salvados hasta cierto punto, porque ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos y sobre todo qué ocurre en Texas? En Texas tienen les llaman estándares, pero en realidad no son estándares, ya lo escucharon ustedes a Jordi. En Texas tienen un doble criterio de valoración. Tienen para la decisión de condena o absolución de una persona el más allá de toda duda razonable para jurado, ¿verdad? Usted si tiene una duda, pero más allá de toda duda razonable, o está usted convencido, entonces condene, le dicen al jurado. Pero en Texas, para aplicar pena de muerte, exigen otro estándar adicional para aplicar pena de muerte, y esa sí se la exigen al juzgador. Acuérdense que el juzgador es el que al final de cuentas impone la sentencia. Dice, para el estándar para los jueces es más allá de toda duda razonable que exista la probabilidad de que volverá a delinquir. Y eso es presagio, eso es simplemente presagio. Adivinen si lo vuelve a hacer, para entonces aplicarle pena de muerte. Ese sería el caso de Texas. Yo les decía, las ciencias que se ocupan de la verdad, pues les dejemos a ellas esos aspectos y nosotros nos quedemos con dos criterios de valoración que tenemos en el país, y con eso ya cierro porque también corro para el aeropuerto. Hay dos estilos de valoración de los que se habla en la mayoría de los libros para jueces. Dicen, hay un criterio de valoración de tipo psicologista que habla de convencimiento. Dice, será cierto un hecho cuando el juez esté convencido y no será cierto cuando el juez no esté convencido. Eso es lo que dice el criterio psicologista. Y ese convencimiento es una serie de elucubraciones que de manera libre, etcétera, el juez arriba a esas conclusiones. Es bastante complejo, incluso para el propio juez, explicar cómo llega a cierto convencimiento. Es lo mismo que ocurre cuando platicamos con los policías que detienen a alguien y por una de esas atinan. Y resulta que sí venía una muertita en la cajuela del carro y dice, no sé cómo lo supe, pero yo sabía que ellos sabían. Le encontraban a alguien marihuana en el carro y dice, yo no sé cómo, pero desde allá yo ya lo presentía que ese era, ¿no? Entonces, si los seres humanos a veces llegamos a conclusiones sobre algo y ni siquiera nos podemos explicar cómo llegamos a ellas, es muy complicado que le pidamos al juez que trate de explicar cómo se convenció de A o cómo se convenció de B, si no le damos criterios, que es más o menos lo que platicaba Jordi, que hay que darle criterios para la decisión. Y hay otro estilo de valoración llamado concepción racional, que dice lo que se tiene que hacer es corroboración de las hipótesis. Por lo tanto, dice, Jordi Ferrer tiene un libro en el que habla de cuándo se llega más allá de toda duda razonable. Jordi Ferrer no es el Jordi que estaba aquí, es otro Jordi, que ojalá algún día me toque participar en alguna conferencia con él. Él dice, la concepción racional exige
que el juzgador no solamente quede convencido del relato de una de las partes, sino que además esa parte, supongamos que la fiscalía, se haya ocupado a lo largo del juicio de tratar de demostrar que cualquier hipótesis que pudo haber presentado la contraparte, haber desvirtuado cualquier duda que pudo haberle pasado por la cabeza al juzgador. Y a eso se le llama concepción racional. Es decir, no solamente me convence de que la privó de la vida, sino que además se ocupe de desvirtuarme una legítima defensa, ¿no? O cualquier otra, incluso dice Jordi Ferrer en una de sus obras, lo cual es un reto muy grande. Sería tanto como decir, si le pasa por acá por la mente el juzgador, ¿y qué tal si? Y en ese momento el fiscalía dice, yo le demostraré que no pasó así, ¿no? A cada uno de los jueces. Miren, que genere convicción en el juzgador, eso como método de valoración psicologista lo tenemos descrito en el código y en la Constitución, ¿no? Lo tenemos en el código, pero realmente la convicción solamente se alcanza con técnicas y destrezas de litigación. Si lo que busco es convencer, entonces tengo que trabajar ahí una buena técnica de interrogatorio, buenas técnicas de contrainterrogatorio, buenas técnicas de incorporación de evidencia física, buenas técnicas de argumentación. Si buscara solo eso. Ahora, yo creo que la concepción psicologista y la concepción racional de descartar hipótesis y confirmar hipótesis no tiene por qué estar peleada con la otra concepción. Es decir, mientras convenzo al juez, también puedo ir trabajando la construcción y la confirmación de mis hipótesis. Algunos autores la manejan como o convenzo al juez o compruebo mis hipótesis. Pero se pueden hacer las dos, una no está peleada con la otra. La de convicción racional debe de ser el propósito del Estado. Cuando habla de esclarecimiento de hechos, no debe de ser entendido como investigación y como búsqueda de la verdad, sino como un propósito del Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para saber lo que pasó, sin que eso constituya un obstáculo a las soluciones al conflicto. Es decir, el Estado no podría poner en su Constitución o en su Código Nacional, fíjese que ya llegamos a la conclusión de que nunca vamos a descubrir la verdad. Además hay un derecho fundamental de la víctima a la verdad. Es imposible. Pero sí hay que entender ese esclarecimiento de hechos como el propósito del Estado de convencerse a través de hipótesis y de las distintas técnicas que le plantearon durante un proceso. Bueno, y con esto concluyo. Espero haya sido de utilidad mis comentarios de esta ocasión. Muchísimas gracias.